Imagina una ciudad donde el pasado arde y aún así vuelve a levantarse más rápido que el humo, donde caminas por una avenida llena de pantallas gigantes y sin darte cuenta estás pisando capas de historia que casi nadie ve, incendios que borraron barrios enteros, un terremoto que partió la ciudad en dos y una noche en la que el cielo se volvió fuego, y aún así Tokio siguió avanzando. Ahora te voy a contar un secreto que cambia por completo la forma de mirar esta ciudad. Tokio no nació para ser Tokio. Antes fue O, y durante siglos fue una ciudad diseñada como un mecanismo perfecto. Control, rutas, distritos, normas, como si alguien hubiera construido una ciudad para que funcionara como una máquina. Y lo más impresionante es esto: esa máquina sigue viva hoy, escondida bajo estaciones de tren, callejones silenciosos y barrios que parecen mundos diferentes. Quédate conmigo, porque en los próximos minutos vas a ver a Tokio como nunca, su origen oculto, sus cicatrices invisibles y el futuro que se está escribiendo ahora mismo, en una ciudad que, literalmente, aprendió a sobrevivir a todo. Antes de empezar, suscríbete ahora al canal, porque hoy vas a descubrir por qué Tokio no es solo una ciudad. Es una historia que se reconstruyó 1000 veces. Y escribe en los comentarios: Tokio nunca duerme. Repito, Tokio nunca duerme. Ese comentario ayuda a que este video llegue a más personas que aman la historia. 1. Cuando Tokio era Edo, una aldea que olía a mar. Mira, antes de que existiera Tokio como la imaginamos, con rascacielos, trenes bala y cruces peatonales llenos de gente, este lugar era casi irreconocible. Aquí había agua, barro, brisa salada y un paisaje que parecía más cercano a un puerto humilde que a una futura capital. Lo que hoy es una de las metrópolis más famosas del planeta empezó como O, un asentamiento que no estaba destinado, en teoría, a dominar el mundo. Y aquí va el primer secreto que mucha gente no piensa. Tokio no nació grande. Nació con una ventaja silenciosa: su ubicación y su relación con el mar y los ríos. En un mundo antiguo, donde mover mercancías por tierra era lento y caro, el agua era una autopista natural. Edo estaba cerca de rutas que conectaban pesca, comercio y paso de gente. Es decir, aunque fuera pequeña, si sabías mirar, ya tenía algo que otras ciudades envidiaban: posición. Imagina la escena como una película: casas de madera, techos bajos, el sonido de las olas a lo lejos, embarcaciones entrando y saliendo, y personas viviendo con una rutina marcada por la naturaleza. Y sin embargo, bajo esa vida simple, Edo tenía un potencial escondido. Era un lugar ideal para crecer sin parar. No era solo tierra firme, era una zona donde el ser humano podía ganarle terreno al agua, rellenar, construir, expandirse. Eso significa que Edo tenía un destino curioso. Podía inventar su propio mapa. Otro detalle que parece pequeño, pero explica muchísimo. Edo se formó en un Japón donde la madera era el material principal y las calles cambiaban rápido. Si una zona se deterioraba, se reemplazaba. Si el comercio crecía, el barrio se ajustaba. Esa flexibilidad, que en ese momento era simple supervivencia, se convirtió con el tiempo en una costumbre. Tokio siempre se ha sentido cómoda con la idea de reconstruirse. Y ahora piensa en lo simbólico. Mientras otras ciudades del mundo se hicieron eternas en piedra, Edo aprendió a vivir como si todo pudiera cambiar mañana. Esa mentalidad, que parece filosófica, en realidad fue práctica. Un clima húmedo, edificios de madera, incendios frecuentes, todo obligaba a adaptarse. Y ese carácter adaptable es uno de los hilos secretos que conectan al Edo antiguo con el Tokio moderno. Pero lo más importante es esto: Edo todavía no era el centro del poder. Aún no. Era un lugar con potencial, sí, pero todavía le faltaba el ingrediente que transforma una aldea en un monstruo urbano: una decisión política.
Y ahí es donde la historia da su primer gran giro, porque cuando el poder decide anclarse en un sitio, ese sitio deja de ser un punto en el mapa y empieza a convertirse en destino. Y justo en el próximo paso, eso es lo que ocurre. Llega el castillo, llega la estrategia, y Edo empieza a cambiar de piel. 2. El castillo que cambió el destino. Ahora sí, llega el momento en que Edo deja de ser solo un lugar bien ubicado y empieza a convertirse en una ciudad con propósito. Porque en la historia de las grandes ciudades hay una regla que casi nunca falla. Cuando aparece un centro de poder, todo alrededor se ordena y también se acelera. En Edo, ese centro fue el castillo, y no lo imagines como una simple fortaleza bonita para fotos. Imagínalo como el cerebro de la ciudad. Un castillo no era solo una construcción, era una declaración. Aquí se decide, aquí se controla, aquí se protege. En cuanto el castillo se levanta y se fortalece, Edo empieza a atraer lo que antes no tenía: guardias, artesanos, comerciantes, administradores, rutas, dinero, autoridad. Y aquí viene un secreto que muchos no notan. Las ciudades, castillo, no crecían bonito, crecían inteligente. Todo lo que se construía tenía un porqué. Las calles no se hacían solo para caminar, se hacían para vigilar, para controlar el flujo, para separar lo importante de lo común. Por eso Edo empieza a sentirse como un tablero, barrios conectados, pero también filtrados, como si la ciudad siempre estuviera midiendo quién entra, quién sale y por dónde. Piensa en la escena. Alrededor del castillo se forman los barrios de los guerreros, los espacios del gobierno, las zonas de servicios. Un poco más allá aparecen los comerciantes, los mercados, los muelles, los talleres, y todavía más lejos, la vida del pueblo. Es como si Edo estuviera construyendo capas. Mientras más cerca estás del castillo, más pesa el poder. Mientras más lejos, más respira la vida cotidiana. Esa idea de capas es clave, porque siglos después, Tokio todavía funciona así. Zonas con reglas invisibles, barrios que cambian de personalidad solo cruzando una avenida. Y aquí está la parte que te atrapa. El castillo también crea un tipo de seguridad que cambia todo. Cuando la gente siente que un lugar está protegido, se anima a invertir su vida ahí. Abres un negocio, traes a tu familia, construyes una casa, aprendes un oficio. Y así, sin necesidad de magia, Edo empieza a crecer como crecen las cosas inevitables, día tras día. Pero hay otro secreto. El castillo no solo protegía, también obligaba. Mantener una ciudad alrededor de un centro militar y político significa orden, vigilancia y disciplina. Las normas se vuelven parte del aire. ¿Y sabes qué produce esa disciplina? Algo que suena simple, pero es poderoso: eficiencia. Edo aprende a funcionar como un sistema, como una rueda que gira con gente, horarios, tareas y jerarquías. Y por eso, poco a poco, Edo deja de ser un asentamiento y se transforma en un imán, no solo de personas, también de historias, porque donde hay poder, hay ambición. Donde hay ambición, hay oportunidades. Y donde hay oportunidades, aparece el siguiente gran salto, cuando el poder no solo se instala en Edo, sino que la convierte en el gran escenario del Japón de su época. Y aquí es donde entramos al siguiente capítulo: Tokugawa, y el momento en que Edo deja de crecer y empieza a volverse gigantesca. 3. Tokugawa y la ciudad que se vuelve gigante. Y aquí es donde Edo deja de ser una ciudad importante y empieza a convertirse en algo mucho más grande, un mundo entero funcionando dentro de una sola ciudad. Porque cuando llega el shogunato Tokugawa y el poder se estabiliza, Edo no crece como crecen otras ciudades. Edo explota en tamaño, en organización y en influencia. Para que lo entiendas fácil,
Piensa que el castillo ya era el corazón, pero ahora el Tokugawa convierte a Edo en la capital real del poder, aunque el emperador siguiera en Kioto. Y cuando el poder real vive en un lugar, ese lugar atrae todo: recursos, reglas, gente, prestigio y también vigilancia. Edo se convierte en una ciudad donde todo se mueve bajo una lógica: orden para que el poder dure. Aquí entra un secreto fascinante. El sistema Tokugawa obligaba a muchos señores feudales, daimyo, a pasar temporadas en Edo y a mantener allí residencias. Eso significa una cosa muy simple, pero gigantesca. Cada gran familia necesitaba casas, sirvientes, alimentos, ropa, madera, papel, artesanos, guardias, transporte. O sea, Edo se vuelve una máquina que alimenta y organiza a miles y miles de personas todos los días. Y esa necesidad constante crea una economía urbana enorme, como un río que nunca deja de correr. Y no solo es economía, es logística. Edo, para su época, desarrolló una forma de ciudad inteligente sin computadoras. Había oficios para todo, normas para todo, rutas para todo. Había gente dedicada a organizar el agua, la limpieza, el abastecimiento, la reparación. Si algo fallaba, se arreglaba. Si faltaba comida, se traía. Si había caos, se ordenaba. Por eso, cuando alguien te dice que Tokio funciona demasiado bien, en realidad estás viendo una herencia antigua. Edo ya había aprendido a funcionar como sistema. Ahora, imagínate caminando por esa Edo gigante. Calles llenas, mercados ruidosos, puestos, talleres, barcas, mensajeros y a la vez disciplina. Una mezcla que parece contradictoria, pero que define a Tokio hasta hoy: energía y control. Y aquí va otro secreto. Edo era tan grande que empezaba a generar su propia cultura urbana, su propio estilo, su propia moda y humor. Era una ciudad que no solo obedecía, también inventaba. Pero claro, crecer así también trae tensiones, porque una ciudad tan enorme necesita equilibrio para no colapsar. Por eso Edo se vuelve una ciudad de capas, cerca del poder, la rigidez, en zonas comerciales, la velocidad, en barrios populares, la creatividad, y en distritos de entretenimiento, la evasión. Y esa estructura, que parecía social, también era un diseño práctico. Si la gente tiene dónde trabajar, dónde vivir y dónde respirar, la ciudad se mantiene estable. Y aquí es donde conectamos con lo que viene. Cuando una ciudad se vuelve tan grande, inevitablemente nace su segunda cara. Porque mientras el poder exige orden, la gente necesita escape. Y ahí aparece el siguiente tema, casi como una puerta secreta dentro de Edo, la otra Edo, la de los teatros, las historias, las luces nocturnas y los barrios con doble vida. Y justo hacia eso vamos ahora, porque Edo no solo se volvió gigante, también se volvió irresistible. Si esto te está sorprendiendo, como dale y suscríbete ahora mismo. Y dime en comentarios, ¿en qué barrio de Tokio te gustaría perderte una noche? ¿Shibuya, Shinjuku o Asakusa? 4. La otra cara. Placeres, teatro y barrios con doble vida. Y ahora viene la parte que hace que Edo, y luego Tokio, deje de ser solo una ciudad poderosa para convertirse en una ciudad humana. Porque cuando una ciudad crece tanto y vive bajo reglas tan estrictas, ocurre algo inevitable. La gente busca un lugar para respirar, para reír, para olvidar por un rato el peso del deber. Y ahí aparece la otra Edo, la Edo nocturna, creativa, atrevida, la Edo que muchas veces no salía en los discursos oficiales, pero que movía el corazón de la ciudad. Imagínalo como si la ciudad tuviera dos caras, como una moneda. Durante el día, disciplina. Durante la noche, deseo. Durante el día, rutas y normas. Durante la noche, luces, música, historias, emociones. Y aquí está el secreto. Tokio siempre ha vivido con esa doble identidad. No es una contradicción, es su equilibrio. Si solo fuera orden, se asfixiaría.
Si solo fuera caos, se destruiría. Tokio existe porque sabe alternar. En Edo, esa segunda vida se veía en sus distritos de entretenimiento, lugares donde el teatro, la conversación, la moda y el espectáculo se volvían el centro. El teatro kabuki, por ejemplo, no era solo entretenimiento, era como el Netflix de su tiempo, pero en vivo y con una energía que se sentía en la piel. La gente iba a ver historias, a llorar, a reír, a comentar, a copiar estilos. Y la moda urbana se difundía así. Mirabas un actor, copiabas su peinado, su forma de hablar, su manera de caminar. La ciudad se convertía en un escenario, y hay un detalle fascinante. Edo era estricta, sí, pero al mismo tiempo era una fábrica de creatividad. ¿Cómo puede ser? Porque cuando impones reglas, la gente aprende a ser creativa dentro de límites. Empieza a hablar con códigos, a inventar humor, a crear símbolos. Aparecen impresos, grabados, relatos populares. Surgen tendencias y tribus urbanas. Es decir, Edo ya era una ciudad donde la cultura se movía rápido, como se mueve hoy en Tokio con la música, el anime, la tecnología, la moda. Y aquí va otro secreto. Muchos de esos distritos eran en realidad ciudades dentro de la ciudad. Tenían reglas propias, ritmos propios, tipos de gente propios. Entrabas y era como cruzar una frontera invisible. ¿Te suena? Porque eso sigue pasando hoy. Pasas de Asakusa a Akihabara, de Shibuya a Ginza, y sientes que cambió el planeta. Esa sensación de micromundos no nació en el siglo XXI. Nació en Edo. Ahora hablemos de lo que casi nadie dice en voz alta. Esos lugares también existían para canalizar tensiones sociales. Una ciudad enorme, con jerarquías y presión, necesita válvulas de escape. La noche era esa válvula. Y no lo pienses solo como fiesta, piénsalo como una estrategia urbana. La ciudad no solo se construye con calles, se construye con emociones. Y Edo, sin saberlo, estaba inventando una fórmula. Trabajo duro, plus orden, plus cultura, plus escape. Una ciudad que aguanta. Pero claro, una ciudad hecha de madera, con lámparas y vida nocturna, también tenía un enemigo inevitable: el fuego. Y eso nos lleva directamente al siguiente capítulo, que es casi como una maldición repetida. Edo ardía, se reconstruía. Y en ese ciclo, Tokio aprendió su mayor habilidad. Y ahora sí, vamos al punto que marcó el carácter de la ciudad para siempre: los incendios y la mentalidad de reconstrucción. 5. Incendios. El enemigo que entrenó a Tokio. Y aquí llega el villano, que sin quererlo, terminó convirtiéndose en el entrenador de Edo: el fuego. Porque si Edo tenía madera por todas partes, calles estrechas y vida nocturna, era casi inevitable que, tarde o temprano, una chispa se volviera un desastre. Y lo más impactante es esto: en Edo, los incendios no eran una excepción, eran parte de la vida. Tanto que la ciudad llegó a ganarse el apodo de la ciudad de los incendios en la memoria popular. Pero no te lo imagines como un incendio pequeño que apagas con un balde. Imagina noches enteras en las que el viento se vuelve enemigo, las llamas saltan de techo en techo y la gente corre con lo único que puede cargar. Y aquí viene el primer secreto. Edo aprendió a reconstruirse tan rápido que convirtió la tragedia en rutina. Suena frío, pero era supervivencia pura. Hubo incendios tan grandes que cambiaron la forma de pensar la ciudad. Uno de los más recordados fue el gran incendio de Meireki, siglo XVII, que arrasó enormes zonas y dejó una lección brutal. Si la ciudad quería seguir creciendo, tenía que aprender a defenderse sin perder su ritmo. Y Edo respondió como siempre respondía: no con discursos, sino con soluciones prácticas. Aparecen entonces cosas que hoy nos parecen modernas: cortafuegos, zonas más abiertas, organización de barrios,
reglas sobre construcciones y hasta grupos especializados en apagar incendios. Los hikeshi, bomberos de la época, no eran héroes con uniforme bonito. Eran tipos entrenados para enfrentar paredes de fuego con herramientas simples y valentía brutal. Y aquí va un detalle que parece increíble. Muchas veces, para detener el incendio, lo que hacían era derribar edificios y crear espacios vacíos, como si abrieran una herida en la ciudad para salvar el resto del cuerpo. Duro, pero efectivo. Y es aquí donde se forma una idea que Tokio todavía carga hoy. Aunque no la diga en voz alta, nada es intocable. Si una zona debe caer para que la ciudad sobreviva, cae. Si un barrio se tiene que mover, se mueve. Si hay que rehacerlo todo, se rehace. Esa mentalidad, que en otras partes suena traumática, en Tokio se volvió una forma de vivir. La ciudad se adapta antes de quedarse quieta. De hecho, hay algo casi poético. Edo llegó a llamar a los incendios las flores de Edo en algunas expresiones culturales, no porque fueran bonitos, sino porque eran frecuentes, inevitables, y porque después de cada incendio, la ciudad florecía otra vez, reconstruida. Ese es el segundo secreto. Tokio tiene una relación extraña con el desastre. Lo teme, pero también lo usa para renacer. Y esa costumbre de renacer crea algo importante, una ciudad que no se aferra al pasado con desesperación, sino que lo guarda en capas. Por eso, cuando caminas hoy por Tokio y ves un edificio nuevo donde ayer había otro, en realidad estás viendo una herencia de Edo, la renovación como mecanismo de supervivencia. Pero el fuego no fue el único motivo de cambio. Edo estaba a punto de vivir una transformación aún más grande, no un incendio, sino un cambio de era, un cambio de nombre, un cambio de identidad, porque pronto la ciudad dejaría de ser Edo y el país entraría en un nuevo capítulo. Y ahí entramos al siguiente punto, 1868, cuando Edo muere oficialmente y nace Tokio. 6. 1868, cuando Edo muere y nace Tokio, y aquí ocurre una de esas vueltas de la historia que parecen imposibles. Edo cambia de nombre y con eso cambia de destino. De pronto, la ciudad que durante siglos fue el centro real del poder del shogunato entra en una nueva etapa. Japón se está reordenando por dentro, como si alguien hubiera movido todas las piezas del tablero al mismo tiempo. Y Edo queda justo en el centro de ese movimiento. En 1868, con la restauración Meiji, el país inicia un proceso de transformación enorme. El poder se reconfigura, se buscan nuevas formas de gobernar, y la idea de modernizar Japón empieza a sonar como una urgencia histórica. Y entonces pasa lo decisivo. Edo es renombrada como Tokio, que literalmente significa capital del este. Y esto no es un simple cambio de letrero, es un mensaje al mundo y al propio Japón. A partir de ahora, este lugar es el corazón del nuevo tiempo. Pero aquí va un secreto que le da escalofríos a la historia. Tokio nace con una herida y una oportunidad al mismo tiempo. Herida porque para muchos Edo era identidad, memoria, costumbre, un modo de vida completo. Cambiarlo no era solo administrativo, era emocional. Y oportunidad, porque al cambiar el nombre y el rol, la ciudad recibe el permiso para reinventarse sin pedir disculpas. Además, ocurre un gesto simbólico gigantesco. El emperador se traslada desde Kioto y empieza a usar Tokio como centro político. Y cuando el emperador se mueve, no se mueve solo una persona. Se mueve todo lo que gira alrededor del poder. Piensa en esto como una ola. Llegan funcionarios, nuevas instituciones, embajadas, proyectos, inversiones, ideas. Y con eso, Tokio deja de ser solo la gran ciudad del shogunato y empieza a convertirse en la vitrina del Japón moderno.
Ahora imagina a la gente común en ese momento, un carpintero, un comerciante, una familia de barrio. De un día para otro comienzan a escuchar palabras nuevas, a ver ropa distinta, a notar cambios en el ritmo. Y aquí está lo interesante. Tokio no cambia porque quiere, cambia porque le toca. Y como ya venía entrenada por incendios y reconstrucciones, hace lo que mejor sabe hacer, adaptarse rápido. Y el secreto urbano más fascinante de este capítulo es este. Tokio empieza a construirse en capas aún más profundas. La Edo antigua no desaparece, se esconde. Queda en callejones, en templos, en trazos de barrios, en rutinas silenciosas. Encima de esa Edo tradicional, empieza a levantarse otra ciudad, más recta, más moderna, más ambiciosa. Es como si Tokio tuviera dos pieles al mismo tiempo y aprendiera a vivir con ambas. Y justo cuando esa nueva identidad se enciende, llega el siguiente paso inevitable. Si ahora Tokio es la capital del este, entonces tiene que demostrarlo. Y eso significa una cosa: modernización acelerada. Vapor, hierro, educación, prensa, fábricas y una velocidad que, a partir de aquí, ya no va a parar. Y ese es el próximo capítulo, cuando Tokio empieza a vestirse de futuro y el mundo comienza a notar que Japón despertó. 7. Occidente, vapor y velocidad. La modernización que se siente en la piel. Y ahora imagina a Tokio en esta etapa como una persona que, de repente, despierta y dice: tengo que correr, o me quedo atrás. Porque después de 1868, la ciudad entra en una transformación tan rápida que no se entiende solo con fechas, se entiende con sensaciones. El sonido cambia, el olor cambia, el ritmo cambia, y la gente lo siente en la calle, en el trabajo, en la ropa, en la forma de mirar el futuro. Tokio empieza a llenarse de señales nuevas, máquinas de vapor, talleres, fábricas, imprentas, lámparas distintas, edificios con estilos que antes casi no se veían. Y no es solo copiar a Occidente como algunos creen. Aquí va el secreto. Tokio no estaba intentando ser Europa. Estaba intentando sobrevivir en un mundo donde Europa y Estados Unidos ya estaban jugando con ventaja. Modernizarse no era capricho, era estrategia. Piensa en lo que significa eso para una ciudad que venía de una cultura muy ordenada y tradicional. De pronto aparecen palabras nuevas, escuelas nuevas, uniformes nuevos, leyes nuevas. Y lo más poderoso, aparece una idea nueva en la cabeza de la gente común, que antes no era tan fuerte. Mi vida puede cambiar si aprendo algo nuevo. La educación se vuelve una herramienta real, no solo un lujo. Y esa mentalidad, aprender, mejorar, avanzar, empieza a formar el Tokio que hoy asociamos con disciplina y excelencia. Y aquí hay un detalle fascinante. Tokio empieza a convertirse en un laboratorio del Japón moderno. Si el país quería demostrar que podía competir, la ciudad tenía que reflejarlo. Por eso, la modernización no se queda en discursos, se ve en infraestructura. Carreteras, puentes, servicios, oficinas, redes de comunicación. La prensa crece, la información circula, la gente se entera más rápido de lo que pasa, y cuando la información se mueve rápido, la sociedad cambia rápido, pero nada de esto era suave. Y aquí va otro secreto que suele olvidarse. Tokio también se llenó de tensiones, porque modernizarse tan rápido significa que hay ganadores y perdedores, gente que se adapta y gente que se siente fuera de lugar. Algunos ven oportunidad, otros ven pérdida. Y en ese choque nace una Tokio muy particular, una ciudad que mira al futuro, pero con una nostalgia que nunca desaparece del todo. Ahora imagina la escena cotidiana. Un hombre que siempre vistió de cierta forma, viendo por primera vez a alguien con ropa occidental. Una familia escuchando nuevas ideas en la escuela. Un artesano que tiene que competir con productos fabricados en serie.
Tokio empieza a latir más fuerte, como si estuviera aprendiendo a respirar con pulmones nuevos. Y aquí viene lo más importante. Esta etapa instala el hábito que Tokio nunca más va a soltar: la velocidad como identidad. Desde este punto, Tokio no vuelve a caminar. Tokio empieza a correr. Y cuando una ciudad corre, también se vuelve más vulnerable, porque crece tan rápido que cualquier golpe duele el doble. Y ese golpe, inevitablemente, llega en el siguiente capítulo, 1923, cuando la Tierra decide recordarles a todos que Tokio está construida sobre un territorio hermoso, pero peligroso. Pausa rápida, revisa si ya estás suscrito. A veces YouTube lo desactiva. Si no lo estás, suscríbete y activa la campana, porque lo que viene sobre terremotos, guerra y reconstrucción te va a dejar pensando. 8. 1923, el gran terremoto que borró media ciudad. Y aquí llega el momento en que Tokio descubre de la forma más brutal posible que por más moderna que se vuelva una ciudad, la naturaleza no negocia. Porque el 1 de septiembre de 1923, en plena hora de vida cotidiana, el suelo se sacude con una fuerza que convierte lo familiar en caos. No fue solo un temblor fuerte, fue un golpe que cambió la historia de la ciudad para siempre. Imagina la escena con calma, como si la vieras en cámara lenta, la gente en mercados, casas de madera, cocinas encendidas, calles estrechas, y de repente todo empieza a moverse. Primero el desconcierto, luego el miedo, luego el ruido, paredes que crujen, techos que caen, postes que se quiebran, y cuando el temblor baja, uno pensaría, ya pasó. Pero ahí aparece el verdadero monstruo del día, el fuego. Aquí va un secreto que mucha gente no entiende. En Tokio, los terremotos no solo destruyen por el movimiento, también destruyen por lo que provocan después. Y ese día, el terremoto dejó a la ciudad llena de incendios simultáneos. Cocinas, lámparas, edificios frágiles, viento, y la ciudad empieza a arder en varios puntos a la vez. Es como si Tokio fuera un tablero y alguien prendiera fuego en muchas casillas al mismo tiempo. Y lo más aterrador es que, cuando una ciudad está herida, también pierde sus herramientas para salvarse. Se rompen tuberías, se bloquean calles, se corta la comunicación, los rescates se vuelven lentos, la gente no sabe a dónde correr. Muchos huyeron buscando espacios abiertos, como ríos, parques o explanadas. Otros quedaron atrapados en barrios donde las llamas avanzaban como una ola. Ahora, sin entrar en detalles dolorosos, quédate con esta idea. Aquel desastre no solo destruyó edificios, destruyó la sensación de seguridad. Y sin embargo, y esto es lo que define a Tokio, incluso en ese momento empezó a aparecer el instinto que la ciudad ya venía entrenando desde Edo: reconstruir. Porque después del impacto vino una pregunta urgente: ¿cómo hacemos para que esto no vuelva a ser igual de mortal? Y aquí nace una Tokio diferente, una Tokio que empieza a pensar en calles más anchas para cortar incendios y permitir evacuaciones, materiales más resistentes, planificación urbana con lógica de riesgo, y una nueva forma de imaginar la ciudad, no solo como belleza o comercio, sino como supervivencia organizada. Este capítulo también deja otro secreto. Tokio aprendió a modernizarse no por moda, sino por necesidad. Mucho de lo que hoy vemos como Tokio eficiente viene de estas lecciones durísimas. Cuando fallas ante un desastre, o corriges o desapareces. Y aún así hay algo más profundo. Después de 1923, Tokio no solo reconstruyó edificios, reconstruyó la mentalidad. Se volvió más consciente de su fragilidad y al mismo tiempo más determinada. Como una persona que después de una caída fuerte se levanta con una mirada diferente, ya no presume, se prepara. Pero la historia no le iba a dar descanso, porque cuando una ciudad intenta levantarse tras una tragedia,
el mundo alrededor también cambia. Y eso nos lleva directo al siguiente capítulo, una Tokio que entra en años de modernidad acelerada, tensión global, y una sombra que empieza a crecer antes de la siguiente gran tormenta. 9. Una ciudad entre dos guerras. Modernidad con sombra. Después de 1923, Tokio no se reconstruye como quien repara una casa. Se reconstruye como quien rearma una vida entera. Y lo más impresionante es que, mientras todavía hay cicatrices visibles, la ciudad empieza a moverse otra vez. Vuelven los comercios, el ruido, los tranvías, los barrios que reaparecen con otro orden. Tokio aprende una lección dura. El futuro no llega cuando todo está perfecto. Llega cuando la gente decide seguir. En estos años, la modernidad se siente en la calle. Aparecen más edificios de estilo occidental, más señales de industria, más oficinas, más anuncios, más vida urbana. Es como si Tokio estuviera diciendo, no solo sobreviví, ahora voy a acelerar. Y aquí va un secreto. Tokio empieza a convertirse en un experimento. Un lugar donde Japón prueba cómo se ve una nación moderna, cómo se organiza, cómo se comunica, cómo produce, cómo educa, cómo se presenta al mundo. Pero al mismo tiempo, la ciudad vive con una sombra que no siempre se menciona, la tensión. Porque crecer rápido no significa vivir tranquilo. En una ciudad grande, los cambios se sienten como olas. Llegan nuevas ideas, nuevas formas de vestir, nuevos trabajos, y también aparecen miedos, debates, presiones. Para la gente común, esto se traduce en algo muy simple. El día a día se vuelve más exigente. Trabajar más, adaptarse más, correr más. Imagínate caminar por Tokio en esa época. Ves modernidad, sí, pero también ves una ciudad que todavía está aprendiendo a ser nueva. Y por eso conviven dos Tokios al mismo tiempo. El Tokio que sueña con futuro, más ciencia, más industria, más progreso. Y el Tokio que se aferra a lo conocido, a lo tradicional, a lo seguro. Ese choque no siempre se grita, pero se siente. Y esa sensación también forma parte de la identidad de la ciudad. Otro detalle que parece pequeño, pero es enorme. En esos años Tokio refuerza su cultura urbana, no solo como capital o centro administrativo, sino como un lugar donde nacen tendencias, estilos y formas de vivir. La ciudad aprende a producir cultura a gran velocidad. Entretenimiento, moda, prensa, vida nocturna, barrios con personalidad propia. Y aquí está el secreto. Cuando una ciudad produce cultura, produce memoria. Aunque los edificios cambien, el carácter se queda. Pero claro, el mundo no estaba tranquilo. A medida que avanzan los años 30, las tensiones internacionales aumentan y los países se preparan para escenarios cada vez más duros. Y eso, inevitablemente, se refleja en Tokio. Más sensación de urgencia, más presión social, más control en ciertas áreas, más disciplina en la vida cotidiana. Yo te lo digo sin bandos. Cuando un país entra en un clima de tensión, la capital lo respira primero. Y aún así, Tokio sigue funcionando, sigue creando, sigue moviéndose, como si la ciudad supiera que quedarse quieta sería peligroso. Y aquí viene una verdad que parece contradictoria, pero es real. En tiempos de tensión, muchas ciudades se vuelven más eficientes por fuera, pero por dentro, la gente carga más peso. Y entonces, justo cuando Tokio cree que ya aprendió a levantarse del terremoto, se acerca el capítulo más oscuro y devastador. Porque la ciudad está a punto de enfrentarse a un tipo de destrucción diferente. No viene de la tierra, viene del cielo. Y ahí entramos al siguiente punto, 1945, la noche en que Tokio conoció el fuego a una escala que nadie imaginaba. 10. 1945, la noche en que el cielo se volvió fuego. Y llegamos al capítulo que, para entender Tokio de verdad, no se puede saltar. Porque una cosa es reconstruirse después de un terremoto,
y otra muy distinta es sobrevivir cuando la destrucción cae desde el cielo. En marzo de 1945, Tokio vivió una de las noches más devastadoras de su historia moderna. No fue un golpe aislado, fue una experiencia que cambió el cuerpo y la memoria de la ciudad. Y aquí quiero que lo imagines sin morbo, pero con claridad. Una ciudad enorme, llena de barrios de madera, con calles apretadas, con familias intentando seguir con su vida en medio de una guerra, y de pronto, la noche se convierte en un escenario imposible. El aire se llena de sirenas, de confusión, de gente que no sabe si correr o quedarse. El cielo deja de ser cielo y empieza a ser una amenaza. Y lo más duro es que Tokio ya conocía el fuego desde Edo, pero esto era otra escala. Era como si todo lo que la ciudad había aprendido sobre incendios se volviera pequeño frente a lo que estaba ocurriendo. Aquí va un secreto que pocos consideran. Tokio no solo fue destruida físicamente, fue reordenada emocionalmente. Porque cuando una ciudad vive una noche así, después nada se ve igual. Hay calles que vuelven a existir, sí, pero con otra energía. Hay barrios que renacen, sí, pero con un silencio diferente. Y ese silencio se queda escondido incluso cuando llegan las luces de neón décadas después. También hay otro secreto urbano. Tras un golpe así, muchas ciudades quedan paralizadas por el trauma. Tokio, en cambio, desarrolla una especie de instinto de supervivencia casi automático. No porque no doliera, sino porque ya tenía una experiencia histórica que la entrenó. Incendios en Edo, reconstrucciones repetidas, el gran terremoto de 1923. Tokio ya sabía algo que suena frío, pero es real. Si te detienes, te hundes. Piensa en esto como una escena de película al día siguiente. Humo disipándose, calles irreconocibles, gente buscando puntos de referencia que ya no existen. Y aún así, en medio de ese shock, aparece el primer movimiento de vida. Alguien limpia, alguien repara, alguien comparte comida, alguien marca un camino, alguien dice, por aquí. Así empieza la reconstrucción de una ciudad, no con grandes discursos, sino con pequeñas decisiones humanas. Y aquí es donde conectamos con lo que viene. La guerra termina, pero Tokio no recibe un final feliz inmediato. Lo que recibe es una realidad difícil, escasez, reorganización, heridas abiertas y el desafío más grande de todos, volver a ser una ciudad funcional. Por eso, el siguiente capítulo es casi inevitable, la posguerra, cuando Tokio se levanta no con glamour, sino con trabajo duro, disciplina y una reconstrucción que parecía imposible. 11. Posguerra. Sobrevivir, trabajar, reconstruir, sin romanticismo. Después de 1945, Tokio no despierta en una postal bonita. Despierta en una realidad cruda, directa, sin maquillaje. Y aquí es importante decirlo así. La posguerra no fue un capítulo de esperanza desde el primer día. Fue un capítulo de supervivencia, de levantarse con lo mínimo, de improvisar, de aguantar. Porque cuando una ciudad queda herida a ese nivel, lo primero que falta no son los sueños. Es lo básico: comida, materiales, transporte, trabajo, estabilidad. Imagínate el ambiente. Barrios incompletos, zonas que parecen vacías, familias tratando de rehacer su rutina con una mezcla de cansancio y determinación. Y sin embargo, Tokio comienza a moverse otra vez, no como una gran metrópoli todavía, sino como un cuerpo que reaprende a caminar. Y aquí viene el primer secreto de esta etapa. La reconstrucción de Tokio no fue un milagro, fue una disciplina diaria, casi silenciosa. La gente empieza por lo más simple: reparar techos, levantar paredes, recuperar calles, organizar mercados. El comercio vuelve poco a poco. Los oficios se reactivan. Las manos trabajan. Y en una ciudad como Tokio, cuando millones de manos trabajan, el cambio es rápido.
No porque sea fácil, sino porque se vuelve inevitable. Y aquí hay un secreto que explica el Tokio que hoy vemos. En la posguerra, la ciudad aprende a valorar algo por encima de la apariencia: la funcionalidad. Si algo sirve, se usa. Si algo se puede arreglar, se arregla. Si hay que reordenar la vida, se reordena. Esa mentalidad práctica se vuelve cultura, y esa cultura es la base de la eficiencia japonesa que el mundo admira, pero que en ese momento no era orgullo, era necesidad. También aparece un cambio profundo en la forma de pensar el futuro. Antes, Tokio se reconstruía para volver a ser lo que era. Ahora, Tokio se reconstruye con otra idea: vamos a ser mejores que antes. Y esa diferencia es enorme. No se trata solo de levantar edificios, se trata de levantar un modelo de ciudad y de país. Piensa en el transporte, por ejemplo. Una ciudad sin movilidad colapsa. Por eso se reactivan líneas, rutas, estaciones, y se empieza a planear con visión de largo plazo. Lo mismo con la vivienda. Mucha gente necesita un lugar donde vivir, aunque sea pequeño. Y aquí nace otra característica de Tokio: el arte de aprovechar el espacio, de vivir en pocos metros con orden, de diseñar para que lo pequeño funcione como si fuera grande. Y en el corazón de todo está el trabajo. Pero no el trabajo romántico de película, sino el trabajo real, largo, repetido, exigente. La posguerra crea una Tokio que aprende a ser fuerte por dentro. Y aquí va otro secreto: Tokio no se reconstruyó solo con concreto, se reconstruyó con orgullo silencioso. No el orgullo de presumir, sino el orgullo de decir: no me rompiste. Poco a poco, la ciudad vuelve a encenderse. Aparecen nuevas industrias, nuevas formas de producir, nuevas oportunidades. Tokio comienza a mirar hacia adelante con una idea clara: si el mundo cambia, nosotros también. Y con el tiempo llega un momento simbólico, casi como una presentación oficial ante el planeta. Hemos vuelto. Ese momento está en el siguiente capítulo, 1964, cuando Tokio se muestra al mundo y acelera con un evento histórico y un símbolo de velocidad que parece ciencia ficción para su tiempo: el tren bala y los Juegos Olímpicos. Si te gustan historias así, claras, cinematográficas y con secretos, suscríbete y comparte este video con alguien que ame Japón. Un clic tuyo puede hacer que esta historia llegue mucho más lejos. 1964. El mundo mira a Tokio, y Tokio acelera. Y aquí Tokio hace algo que muchas ciudades sueñan, pero pocas logran. Se levanta, se sacude el polvo y se presenta al mundo como si dijera: mírenme ahora. Porque después de la posguerra y de años de reconstrucción dura, llega un momento simbólico que funciona como un foco gigante apuntando directo a la ciudad: los Juegos Olímpicos de 1964. Pero no pienses en esto solo como deporte. Piensa en lo que significa para una ciudad. Es como abrir la puerta de tu casa después de una etapa difícil y decir: ya estamos listos para recibir visitas. Tokio necesitaba demostrar algo, a sí misma y al planeta: que no era solo una ciudad que sobrevivió, sino una ciudad que podía liderar el futuro. Y aquí va el primer secreto de este capítulo: Tokio se rediseñó para ser vista, no solo para funcionar, sino para impresionar. Se modernizan infraestructuras, se ordenan zonas clave, se invierte en movilidad, se limpia el rostro urbano en puntos estratégicos. Porque una ciudad, cuando sabe que el mundo la está mirando, se vuelve más consciente de cada detalle. Ahora, el símbolo perfecto de esa nueva Tokio aparece como una flecha: el tren bala, el tren bala. Y cuando te digo símbolo, lo digo en serio. No era solo transporte, era una declaración cultural. Era Japón diciendo: podemos ser precisos, rápidos y confiables. Para la gente común era casi ciencia ficción, viajar a una velocidad que para esa época parecía imposible en un tren. Y lo más impactante es que ese tren no solo conectaba ciudades,
conectaba una nueva mentalidad, la mentalidad de tiempo como valor sagrado. Porque aquí está el secreto profundo. Tokio se convierte en una ciudad donde el tiempo se vuelve una moneda. Llegar tarde empieza a sentirse como perder algo. La puntualidad deja de ser una buena costumbre y se vuelve cultura. Y esa cultura se mete en todo, en el trabajo, en los servicios, en la vida cotidiana. Por eso Tokio empieza a funcionar como un reloj gigante donde millones de personas se coordinan sin hablarse. Y si te fijas bien, este capítulo también transforma la identidad emocional de la ciudad. Tokio pasa de ser una ciudad que se está recomponiendo a ser una ciudad que está compitiendo. Y competir significa mejorar, innovar, no quedarse quieto. Es en estos años donde la ciudad se vuelve un motor de crecimiento. La industria se fortalece, la tecnología avanza, el consumo cambia y la vida urbana se llena de un tipo de energía nueva. Ambición con disciplina, pero no todo era brillo. Aquí va otro secreto que mucha gente no menciona. Cuando Tokio acelera tanto, también empieza a pagar un precio invisible. La presión por rendir, por mantenerse al ritmo, por ser parte de una ciudad que no se detiene. Es decir, en 1964, Tokio se muestra fuerte, pero también siembra el inicio de ese Tokio moderno que más adelante será famoso por su intensidad. La ciudad que te empuja a seguir, incluso cuando estás cansado. Y aún así, el resultado es claro. Tokio se convierte en un modelo urbano que el mundo observa con respeto. Ya no era solo historia y reconstrucción, ahora era futuro. Y justo cuando Tokio entra en esa sensación de invencibilidad, de ya lo logramos, llega el siguiente capítulo, casi como una tentación. Años de crecimiento tan grande que la ciudad parece inflarse, hasta convertirse en algo excesivo. Y ahí entramos al próximo punto, la burbuja cuando Tokio casi se vuelve un planeta propio. 13. La burbuja, cuando Tokio casi se vuelve un planeta propio. Y aquí llegamos a una etapa que para entender el Tokio moderno es como abrir una puerta secreta, la época de la burbuja. Porque después de 1964 y de décadas de crecimiento, Tokio entra en un momento en el que la ciudad empieza a sentirse invencible. No solo exitosa, invencible. Como si el dinero, la construcción y la ambición hubieran encontrado en Tokio su escenario perfecto. Imagina la ciudad como una máquina que no deja de producir. Empresas creciendo, edificios subiendo, bancos prestando, gente invirtiendo, barrios cambiando de cara en tiempo récord. Y de pronto ocurre algo que parece increíble, pero pasó. El suelo se vuelve oro. No me refiero al suelo como metáfora, sino a la tierra misma. Terrenos y propiedades empiezan a verse como tesoros, como si comprar un pedazo de Tokio fuera comprar un boleto directo al futuro. Y aquí va el primer secreto de esta etapa. Tokio no solo crecía por necesidad, crecía por expectativa. La gente no compraba solo por lo que las cosas valían hoy, sino por lo que creían que valdrían mañana. Eso es lo que hace peligrosa una burbuja. Es una ciudad alimentada por la idea de que esto nunca se va a detener. En esos años, Tokio se vuelve un símbolo de glamour moderno. Aparecen tiendas más lujosas, oficinas más brillantes, vida nocturna más intensa y una sensación de que todo es posible si tienes el contacto correcto, el traje correcto o el lugar correcto. Y aquí hay otro secreto. La burbuja también fue cultural. No era solo economía, era estilo de vida. El consumo se vuelve una forma de identidad. La ciudad se llena de señales de estatus. Restaurantes, clubes, moda, marcas, tecnología y una velocidad social donde parecía que el que se detuviera se quedaba atrás. Pero como siempre en Tokio, hay una doble cara. Mientras algunos vivían la Tokio dorada, otros sentían la presión. Horarios más largos, competencia más feroz, menos descanso, más exigencia.
Y esta presión deja huellas invisibles que todavía se sienten hoy. Porque aquí va el secreto más humano. Cuando una ciudad se vuelve demasiado perfecta por fuera, a veces se vuelve pesada por dentro. Ahora, una imagen clave para entenderlo. Tokio no solo se llenó de edificios, se llenó de promesas. Y esas promesas se metieron en la cabeza de la gente. Si trabajas más, subes. Si compras hoy, mañana ganas. Si te esfuerzas, todo mejora. Y por un tiempo parecía cierto, hasta que un día la realidad hace lo que hace siempre. Llega y corta el aire. La burbuja se desinfla, y cuando una burbuja se desinfla, no es solo el dinero lo que cae, cae la confianza. Y aquí viene el giro que define a Tokio. Muchas ciudades, después de un golpe así, se quedan mirando el pasado con nostalgia. Tokio hace otra cosa. Tokio se reajusta. Tokio aprende. Tokio cambia de estrategia. Y este es el secreto final de este capítulo. Tokio no se rompe. Tokio se recalibra. Se vuelve más cautelosa, más práctica, más enfocada en lo que funciona a largo plazo. Esa recalibración es la puerta directa al Tokio contemporáneo. Una ciudad que ya no vive solo de lujo, sino de innovación, cultura global, barrios con personalidad extrema y proyectos urbanos gigantes que reescriben el mapa. Y ahí entramos al siguiente punto, porque después de la burbuja, Tokio no se apaga. Se transforma en algo todavía más complejo. Tokio como ciudad de capas infinitas, con un corazón que no duerme. 14. Tokio contemporánea. Capas infinitas y un corazón que no duerme. Y ahora sí, llegamos al Tokio que la mayoría reconoce, pero con una advertencia. Tokio no se entiende mirando solo sus luces, porque el Tokio contemporáneo no es una sola ciudad. Es como si fueran muchas ciudades apiladas, una encima de la otra, viviendo al mismo tiempo. Después de la burbuja, Tokio no desaparece ni se apaga. Hace algo más inteligente, se vuelve más precisa, más estratégica, más selectiva. Empieza a invertir no solo en grande, sino en mejor. Y ahí nace la Tokio de hoy. Una ciudad que mezcla tradición y futuro con una naturalidad que parece magia. Déjame pintarte una imagen simple. Puedes estar caminando por una calle con tiendas modernas, pantallas gigantes y cafés llenos. Y a 2 minutos encuentras un santuario silencioso con linternas de piedra, madera antigua y un aire de calma que parece imposible en una megaurbe. Ese contraste es uno de los secretos más poderosos de Tokio. No pelea contra sus capas, las acepta. Por eso es tan fascinante. Cambia de escena sin avisarte. Y aquí viene un secreto urbano que mucha gente nota pero no sabe explicar. Tokio funciona como un sistema de minicentros. En muchas ciudades hay un centro principal y todo lo demás gira alrededor. En Tokio no. En Tokio, cada estación importante es casi una capital en sí misma. Por eso la ciudad se siente como un universo de nodos. Shinjuku, Shibuya, Ikebukuro, Ueno, Tokyo Station. Cada lugar con su propio ritmo, su propia personalidad, su propia energía. Y es ahí donde Tokio se vuelve adictiva. Porque cuando entras a un barrio, sientes que entras a una historia. Shibuya es movimiento, juventud y presión de futuro. Shinjuku es poder, noche, laberinto, doble vida moderna. Asakusa es memoria, tradición, un Japón que todavía respira despacio. Akihabara es obsesión, tecnología, cultura pop, detalles que parecen de otro planeta. Ginza es elegancia, precisión, silencio caro. Y lo impresionante es que todo eso cabe en una sola ciudad, como si Tokio tuviera múltiples identidades y las cambiara con un clic. Otro secreto, Tokio parece caótica, pero en realidad es una ciudad de reglas invisibles. La gente se mueve rápido, sí, pero con un orden que no siempre se dice en voz alta. Filas, señales, hábitos, respeto por el espacio del otro.
Y eso produce una sensación extraña para quien la visita. Estás rodeado de millones, pero no sientes el choque constante. Es como si la ciudad hubiera aprendido a convivir sin gritar. Y hablemos de lo que la hace Tokio, de verdad, la noche. No porque todo sea fiesta, sino porque la ciudad cambia de temperatura emocional. En el día, Tokio trabaja. En la noche, Tokio respira. Y aquí el secreto más antiguo que vuelve con otro traje. La misma doble vida de Edo sigue viva. Solo que ahora tiene neón, rascacielos, callejones estrechos con bares diminutos y calles donde cada puerta parece esconder una historia. Además, Tokio contemporánea es una ciudad en constante reconstrucción, pero no como destrucción triste, sino como actualización permanente. Si una zona queda vieja para el ritmo de la ciudad, se transforma. Si una estación necesita crecer, se reestructura. Y aquí aparece algo que mucha gente no sabe. Hay proyectos que duran años, casi como si fueran cirugías a corazón abierto, y aún así, la ciudad sigue funcionando. Eso también es un secreto. Tokio es especialista en cambiar sin detenerse. Y claro, todo esto no es solo estética, es supervivencia moderna, porque mantener una ciudad de este tamaño exige algo casi imposible, que el transporte, los servicios, la seguridad y la vida cotidiana funcionen a la vez. Por eso Tokio se siente como una coreografía. Millones de personas moviéndose como agua sin colapsar del todo. Y entonces, cuando crees que ya lo viste todo, aparece la pregunta inevitable. Si Tokio hoy parece una máquina viva, ¿qué viene después? Porque el futuro de Tokio no será solo más edificios o pantallas más grandes. Será una batalla más silenciosa. Cómo vivir mejor, cómo sostener el ritmo, cómo adaptarse a cambios del clima, energía, tecnología y salud mental urbana. Y justo hacia ese futuro nos vamos en el siguiente punto. La próxima gran pelea de Tokio será invisible, pero va a definir su siguiente siglo. 15. El futuro, la gran batalla será invisible. Clima, energía y vida urbana. Y ahora sí, llegamos a la parte que más me gusta contar. Porque aquí Tokio deja de ser solo historia y se vuelve pregunta. ¿Hacia dónde va una ciudad que ya lo vivió todo? Incendios, terremotos, guerra, burbujas económicas, reconstrucciones infinitas. El futuro de Tokio no se va a decidir solo con rascacielos más altos o pantallas más brillantes. Se va a decidir con cosas que casi no se ven, pero que lo cambian todo. Por eso digo que la gran batalla será invisible. El clima, la energía, la forma de vivir y el ritmo mental de millones de personas. Primero, el clima. Tokio ya sabe lo que es el peligro físico, pero el clima trae un tipo de presión diferente. Calor más intenso, lluvias más impredecibles y una ciudad enorme que funciona como una isla de calor, donde el cemento y el asfalto guardan temperatura como si fueran una estufa. Y aquí va un secreto. En una ciudad tan grande, el clima no es solo temperatura, es salud, es productividad, es transporte, es ánimo. Una ola de calor no afecta a todos igual. Afecta más a quienes trabajan afuera, a los mayores, a quienes viven en espacios pequeños. Tokio va a tener que ser todavía más inteligente para proteger a su gente sin perder su ritmo. Segundo, la energía. Tokio necesita energía como un cuerpo necesita oxígeno, pero el mundo está cambiando. Producir, consumir y sostener energía se vuelve un tema delicado, caro y estratégico. Y el secreto aquí es que Tokio ya piensa en eso desde hace años. Metas de reducción de emisiones, eficiencia, transporte más limpio, edificios más inteligentes. No es romanticismo verde, es supervivencia moderna. Porque si Tokio quiere seguir siendo Tokio, necesita poder funcionar sin volverse un monstruo que se asfixia a sí mismo.
Tercero, la vida urbana. Y aquí está el punto más humano. ¿Cómo vive una persona dentro de una ciudad que no se detiene? Tokio es famosa por su eficiencia, pero la eficiencia también puede convertirse en presión. El futuro de Tokio será, cada vez más, encontrar equilibrio. Que la ciudad siga funcionando como máquina sin triturar a la persona por dentro. Porque una ciudad no se sostiene solo con trenes puntuales, se sostiene con gente que todavía tiene ganas de levantarse cada mañana. Y aquí entra un secreto que pocas ciudades entienden a tiempo. El futuro no se trata solo de construir, sino de cómo se siente vivir ahí. ¿Hay espacios para respirar? ¿Hay barrios para caminar sin prisa? ¿La gente puede formar familia, descansar, envejecer con dignidad? Tokio tendrá que responder esas preguntas mientras sigue compitiendo con el mundo. Ahora viene la parte más interesante. Tokio tiene una ventaja histórica brutal. Tokio ya demostró que puede adaptarse. La ciudad fue entrenada por el desastre, y eso significa que el Tokio del futuro probablemente no será una ciudad que se rinde, sino una ciudad que se transforma otra vez. Solo que ahora su enemigo no será una bomba ni un terremoto, sino un conjunto de cambios silenciosos, lentos y constantes. Imagínate el Tokio de mañana. Más verde en ciertos puntos, más eléctrico en movilidad, más automatizado en servicios, con barrios reconfigurados para ser más habitables y una infraestructura pensada para resistir tanto la naturaleza como el estrés humano. A la vez, una Tokio que seguirá guardando su secreto más grande, el pasado escondido bajo el futuro, como capas de historia que nunca desaparecen del todo. Y aquí cierro la historia con una idea simple pero poderosa. Tokio no es la ciudad que nunca duerme. Es la ciudad que nunca deja de aprender. Y tal vez por eso nos obsesiona, porque nos recuerda que, incluso cuando la vida te rompe el mapa, todavía puedes dibujar uno nuevo. Y así llegamos al final, pero Tokio nunca te deja con una sensación de fin. Tokio te deja con una pregunta en el pecho. Porque después de ver cómo nació como Edo, cómo ardió una y otra vez, cómo la tierra la sacudió en 1923, cómo el cielo la volvió ceniza en 1945 y cómo aún así se levantó para convertirse en un símbolo de velocidad, precisión y reinvención. ¿Entiendes algo? Tokio no es solo una ciudad, es una prueba viviente de lo que significa resistir. El verdadero impacto de Tokio no está en sus luces, ni en sus trenes, ni en sus rascacielos. Está en lo invisible, en la disciplina silenciosa, en la memoria escondida bajo calles nuevas, en la capacidad casi imposible de volver a empezar sin perder el alma. Y ese es el gran secreto que te llevas hoy. Tokio funciona porque aprendió a reconstruirse antes de romperse del todo. Y mirando hacia el futuro, Tokio no se enfrenta solo a edificios más altos o tecnología más avanzada. Se enfrenta a desafíos que no se ven tan fácil. El calor, la energía, la forma de vivir, el ritmo mental de millones de personas. Pero si algo nos enseñó su historia, es que cuando el mundo cambia, Tokio no se paraliza. Se transforma. Ahora dime tú, si pudieras pasar una noche en Tokio, ¿qué buscarías? ¿Su pasado oculto o su futuro imposible? Escríbelo en los comentarios, porque quiero leerte. Y antes de irte, revisa si ya estás suscrito. Si este viaje te atrapó, suscríbete y comparte este video. Porque historias como esta no son solo para mirar, son para recordarnos que incluso cuando todo se derrumba, todavía se puede volver a construir.